Está usted escuchando Radio TV del Camino desde la ciudad de Puebla, en México. Radio Televisión del Camino. Radio y Televisión del Camino Puebla presentan su programa Arquitectura Religiosa de la Puebla de Los Ángeles. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, me da mucho gusto darles la bienvenida, como ya escucharon, a su programa Arquitectura Religiosa de la Puebla de Los Ángeles. Su servidor Antonio Bravo Méndez está a cargo de la conducción y les comento que estamos en el día martes 2 de julio del año 2013 y les reitero la invitación para quedarse con nosotros a comentar, escuchar, opinar sobre los valores de la arquitectura, lo que representa a través de los siglos, a través del tiempo. Es decir, ubiquemos siempre a el arte, la arquitectura en sí, desde su contexto geográfico y su contexto temporal, porque tiene mucho que decirnos. Saludo en los controles a Mauricio Hernández, le agradezco y te recuerdo que queremos estar en contacto contigo a través de las redes sociales, Twitter, Facebook, ya sea en mi cuenta personal como Antonio Bravo Méndez, o a través de la cuenta de la estación RTV del Camino Puebla. Y si gustas, también puedes hablarnos por teléfono. Estamos en el LADA 222. El número es 225-2128. Llámanos o envíanos un mensaje, déjanos saber que nos estás escuchando. Nos dará mucho gusto y además espero algunos comentarios de tu parte. Nuestro tema de hoy es acercarnos ya a la arquitectura. Hablamos de la cultura, vamos a hablar ya nada más. Tengo una noticia aquí del fin de semana que me gustaría mucho comentar contigo. Hablamos de la cultura, vamos a escuchar algo sobre el patrimonio y sobre arquitectura. Vamos a ir aterrizando ya. ¿Qué son realmente? ¿De qué nos habla el patrimonio? ¿Por qué hablamos de patrimonio cultural? La UNESCO, ¿qué tiene que ver en esto? ¿Por qué necesitamos de un organismo que coordine a nivel internacional todos estos esfuerzos para preservar, conservar, ayudar a mejorar incluso de alguna forma las ciudades históricas? Y en este contexto, pues hablaremos un poco también más adelante de algunos reglamentos. Por ejemplo, no sé si recuerdas, hay momentos en los cuales en nuestras ciudades históricas, en nuestra nación, de repente alguien dice, bueno, se están perdiendo parte de los edificios, por ejemplo, que conforman los centros históricos y hay el peligro de perder la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Pues sí, eso es muy importante, regular, estar vigilando constantemente. En muchas ciudades, bueno, se tratan a veces de hacer propuestas muy modernas, muy contemporáneas, pero realmente a veces no van con los centros históricos. Hay que respetar el estatus, el contexto. Por ejemplo, algo que se debe respetar, y si te has fijado en algunas ciudades, hay edificios que se incorporan porque alguno se ha perdido y al lado hay un lote que quedó vacío, alguien decide construir, bueno, tiene que recurrir a cierta reglamentación, apoyo, asesoría del Instituto Nacional de Antropología e Historia y, por ejemplo, uno de los parámetros es respetar alturas. No debe de sobrepasar, no debe de rebasar esa parte cultural tan importante que nos han legado y por eso se hacen estas regulaciones, este tipo de regulaciones. Otra forma es también cuando vemos que los edificios en algunos casos no deben incorporar, por ejemplo, mucho vidrio. De alguna forma, las ventanas, el muro que están a los lados en los edificios de los lados deben de dar el parámetro para esa nueva arquitectura. En fin, vamos a ir comentando algunas cosas que son importantes para esto. ¿Recuerdas? Hablábamos también de con nuestro invitado Gerardo Valle, que también está en el programa Guadalupe Online, sobre cultura.
Y quiero recordar esa parte también en donde les comentaba de la anécdota, cuando veíamos una oruga, y yo la veía un poco desde la parte muy llamativa de los colores, de las formas, de su desplazamiento. Y sin embargo, él, como formación agrónomo, hablaba sobre el aspecto de resulta que es una plaga. Y entonces hay que acabarla. Pues sí, realmente ahí va otra parte muy importante. Una, la que yo tomaba de apreciación de el arte, de lo que es bonito, por decirlo de alguna forma, lo que es llamativo, lo que en algún momento incluso ya también es un patrimonio natural. Y él lo veía desde la parte de conservar, por ejemplo, en cuestión de sembradíos, pues hay que controlar esto que se puede convertir en una plaga. No hay que acabar, eso es lo que nos decía también él en algún momento dado, porque finalmente esto también es la parte de la naturaleza, que esa oruga se va a convertir en un hermoso ejemplar de mariposa, por ejemplo. Entonces, una cosa es controlar y otra cosa muy importante es que apreciemos la belleza misma de la naturaleza. En este caso, pues te estoy hablando de la creación. Estamos hablando de la creación con C mayúscula, efectivamente, de nuestro Creador, que nos ha dado la oportunidad luego a los hombres, a quienes nos ha creado, hombres y mujeres, de ser co-creadores con Él. Es decir, nosotros también tenemos esa semillita que nuestro Creador nos ha plantado, porque ahora es nuestra responsabilidad aportar algo, aportar al desarrollo de toda la humanidad, de toda la civilización a través de eso. Y por eso es que ahora hemos decidido, desde hace algunos siglos, conservar lo que el hombre ha dejado, por ejemplo, la arquitectura, la pintura, la escultura, mucho de esta obra que el hombre ha dejado. Eso es entonces también muy importante que lo tomemos en cuenta. Cuando hablamos de cultura, hablábamos de que de una definición que a mí me encanta mucho porque les digo es parte de una forma de pensar, de una propuesta institucional. Rápido, dice, en su acepción más noble y elevada, se las recuerdo, en su acepción más noble y elevada es la formación del hombre, es decir, el cultivo y maduración perfectiva de las potencialidades y capacidades humanas. ¿Cuántas veces, yo lo había comentado en alguna ocasión, nosotros, bueno, no sé, tú eres contador, eres arquitecto, eres comunicólogo, y no nos hemos acercado un poco al arte, a la escultura? No hemos tomado de repente algo de plastilina y tratado de hacer una figurita, algo, no sé, un muñequito, y nos hemos dado cuenta de que tenemos la habilidad. A veces nos dedicamos mucho en lo profesional a, no sé, a construir, a hacer la contabilidad de una empresa, a llevar la parte de ingeniería, la estructura, etcétera. Pero yo creo que debemos de darnos también un espacio para esas capacidades que a veces ignoramos que tenemos. ¿Cuántas veces también no hemos visto que de repente alguien que es ingeniero o que es un abogado, vamos a su casa y vemos un cuadro colgado en el muro? Oye, qué padre está ese cuadro, es muy bonito el tema, los colores, etcétera, y resulta que lo ha hecho él. A veces no explotamos, hay quienes sí lo logran, y la recomendación es acércate un poco a las artes plásticas, acércate un poco a crear, a tomar lo que te decía, una bolita de plastilina y no sé, a tomar un pincel, a tomar unos colores, a un simple lápiz sobre un lienzo o sobre una hoja blanca y trata de hacer una figura. Puede que ahí esté también dormido de alguna forma estas potencialidades, estas capacidades humanas. ¿Por qué? Porque esto además, a la par de nosotros tener una profesión, también podemos desarrollarnos intelectualmente, desarrollar esas potencialidades en otro ámbito. Y eso es lo que les digo, la parte co-creadora que nos ha dado nuestro Creador. Dios mismo nos ha dado eso. Y bueno, quiero comentar, el fin de semana
hablando de esta parte de cultura. Agradezco a Albaluz Rodríguez Luna, quien me hizo mención de en este periódico que es Milenio, una nota muy importante en la sección de cultura, hablando de esto. Y dice así, no lo voy a leer todo porque es extenso, pero sí voy a dar los parámetros de lo que nos dice. Voces aplaudidas en los mejores escenarios internacionales. Cantantes mexicanos triunfan en la ópera mundial. El bel canto mexicano vive un gran momento en el extranjero, donde los intérpretes de nuestro país están entre los más prestigiados y cotizados. Milenio conversó con 8 de ellos. El prestigio de los mexicanos en el canto lírico internacional no es un asunto reciente, y así lo demuestran las trayectorias de artistas consagrados como Francisco Araiza, Rolando Villazón, Olivia Gorra o Ramón Vargas. Ramón Vargas, quien incluso estuvo aquí en nuestra ciudad en un concierto el 5 de mayo, cuando se festejó en este año. Y ellos son punta de lanza en esta propuesta mexicana, y para que veamos también eso, nosotros como mexicanos también tenemos mucho talento, tenemos mucho en la cultura que podemos aportar. En otro renglón dice, el barítono Alfredo Daza niega que se trate de un boom de mexicanos, particularmente en el bel canto. Se trata, dice él, de un fenómeno más abarcador. Una gran parte de las nuevas generaciones desea sobresalir y dejar atrás al México de las telenovelas. Bueno, pues en una cierta forma sí, a veces estamos muy atentos a eso, pero hay otras cosas. Si tú tienes oportunidad de acercarte a la ópera, de acercarte a conciertos, pues es eso gratificante y además te va a enriquecer. Muy bien, pues vamos ahora a una pausa para continuar con nuestros temas sobre cultura, arquitectura. No le cambies, aquí regresamos. Estás escuchando tu programa Arquitectura Religiosa de la Puebla de Los Ángeles. Está usted escuchando Radio TV del Camino desde la ciudad de Puebla, en México. Radio Televisión del Camino. Hola, soy Juan Carlos. Te invito a que nos escuches en La Misericordia del Señor todos los lunes a partir de las 11 por RTV del Camino. Y recuerda decir, Jesús, en ti confío. Parroquia de Nuestra Señora del Camino. Horarios de oficina. De martes a sábado, de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 5 de la tarde a 8:30 de la noche. Domingos, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Lunes no hay servicio. Parroquia de Nuestra Señora del Camino. Dios nos llama a vivir la santidad por distintos caminos. Hola, soy Rafa Barajas y te espero todos los jueves a partir de las 11 de la mañana para que hablemos de vocaciones. Por Radio Televisión del Camino, Puebla. Así es, para todos los que van por sus desiertos. Jesús no vale la pena, vale la vida. Hola, habla el seminarista Gabriel Lara. Te invito a que escuches mi programa Tras las Huellas de Jesús, aquí por RTV del Camino Puebla, todos los sábados a la 1 de la tarde. Sacerdote tan grande y tan pequeño, por anunciar el reino. Parroquia de Nuestra Señora del Camino. Confesiones. De lunes a viernes después de misa de 9 de la mañana y después de misa de 7 de la noche. Cada viernes de 5 a 7 de la noche. Párroco Felipe Pozos. Vicarios Manuel Cosío y César Andrade Hernández.
Para citas personales, visitas a enfermos, bendiciones, entrevistas con los sacerdotes, remitirse a la oficina de la parroquia de Nuestra Señora del Camino. Radio Televisión del Camino. Estás escuchando tu programa Arquitectura Religiosa de la Puebla de Los Ángeles. Regresamos a tu programa Arquitectura Religiosa de la Puebla de Los Ángeles, aquí en RTV del Camino Puebla. Nuestro tema de hoy es sobre el patrimonio cultural, sobre la arquitectura. Recuerda que tu servidor Antonio Bravo Méndez está en las redes sociales, Facebook y Twitter. Ahí puedes consultar también imágenes de nuestra ciudad que he subido y de alguna otra ciudad que he visitado, que he tenido oportunidad de visitar, y además algunas otras cuentas relacionadas con el patrimonio cultural de nuestro mundo. Además, puedes también enviarnos tus comentarios a RTV del Camino Puebla en Facebook y Twitter. Muy bien, quiero terminar esta parte del comentario sobre el bel canto de los mexicanos en el periódico Milenio. Recordábamos la definición que la cultura, además de que es un conjunto de obras, instituciones, virtudes, ideas, principios, etcétera, es capaz de formar a las personas. ¿Por qué? Porque va a encarnar en sí los valores fundamentales de los que depende el perfeccionamiento armónico, jerarquizado e integral de la persona humana. Por eso es importante la cultura. Por eso estamos hablando de todo lo que es el patrimonio legado en cada generación, en cada sitio de nuestro mundo. Y hablando sobre el bel canto, sobre los tenores, sopranos mexicanos que están en el extranjero, también nos comentan, dice, en un punto coinciden la mayoría de los intérpretes, la significativa contribución de la cultura musical vernácula. La música de mariachi y los boleros son muy cercanos a la vocalidad operística, menciona el cantante poblano del que hablábamos, Alfredo Daza. Eso es también vital porque en un momento más vamos a escuchar algo que de un compositor que se llama Gonzalo Curiel. Dice, el éxito se debe al gusto que se nos inculcó desde chicos por cantar. En todo el mundo la gente responde al canto que viene del alma, asegura Chacón Cruz. Las voces mexicanas son muy apreciadas por su timbre, calidad y belleza, sostiene Mónica Chávez, quien añade, somos temperamentales y sensibles. Además, hace un reconocimiento a la gente que ha iniciado este camino y que ahora les está dando la oportunidad. El tenor Javier Camarena ofrece otra razón de peso para el auge actual de figuras nacionales, el trabajo de quienes los han antecedido. Eso es importante también. Dice, tenemos grandes maestros como Ramón Vargas, Francisco Araiza, su maestro, y el gran Plácido Domingo, que además de hacer escuela, nos ha abierto las puertas a los que venimos detrás. Eso es muy importante, es esencial que esto lo vayamos difundiendo y vayamos dando oportunidad a las nuevas generaciones, porque eso enriquece a nuestra cultura como país, como nación, como civilización, como mexicanos y en este caso como poblanos. Bien, pues vamos ahora a escuchar esta melodía que se llama Sorpresa. Es de Gonzalo Curiel y después, regresando de escucharla, vamos a hacer algún comentario. Vamos ahora. Se perfila una sombra violeta en tus ojos abiertos, una sombra en que vaga el recuerdo de besos inciertos. Tu silueta atrevida y galana borró mi tristeza.
besarte tomó la mañana, matiz de sorpresa. Ya estaba olvidado mi amor fracasado y llegaste tú, bordando el pasado como en un dechado de raso y tisú. Divina sorpresa que dio a tu belleza fragante y triunfal la suave promesa de un amor que empieza como un madrigal. Tu piel de azucena recogió el poema de mi soledad, y en tu frente buena como una diadema tembló mi ansiedad. Tu boca preciosa y el sueño de rosa de tu palidez despertó impetuosa la inquietud curiosa de amar otra vez. Preciosa y el sueño de rosa de tu palidez despertó impetuosa la inquietud curiosa de amar otra vez. Estás escuchando tu programa Arquitectura Religiosa de la Puebla de Los Ángeles. Muy bien, pues acabamos de escuchar esta hermosa melodía de Gonzalo Curiel, se llama Sorpresa. Gonzalo Curiel Barba nació en Guadalajara el 10 de enero de 1904 y muere en la Ciudad de México el 4 de julio de 1958. Fue un músico mexicano, compositor de numerosas melodías y de bandas sonoras para películas mexicanas. Durante su carrera, Gonzalo Curiel incursiona en tres importantes áreas: la popular, la de fondo para películas y la sinfónica. Si recuerdan, el programa anterior comentábamos de Filipa Giordano interpretando una melodía de Armando Manzanero. Y decíamos, ¿qué es lo que le da valor a algo creado? En este caso, a una canción. A veces pensamos que el valor lo da solamente lo histórico, es decir, se creó este objeto, no sé, una cuchara en Pompeya se descubrió y por el mismo valor de la ciudad y del tiempo le da el valor. Y en otras ocasiones apreciamos cuestiones de estilo, de detalle, de proporción en una figura, en una pintura, etcétera. ¿Qué es lo que realmente le da ese valor al patrimonio? Vemos otros edificios, por ejemplo, también, que van adquiriendo valor por el tiempo y van sobreviviendo. Y a veces se va cayendo un muro y va restituyéndose de alguna forma la estructura para que no se caiga, pero el edificio mismo, a veces hay quien dice también, oye, pues repáralo, ese templo ya se le cayó la barda, hay que volverla a construir, etcétera. A veces es válido, en otras ocasiones no. A veces podemos tocar la obra y restituir algunos elementos, pero tiene sus condicionantes. Y en el caso del Partenón, por ejemplo, ¿por qué no se ha restituido todos los elementos? ¿Por qué se ha respetado en la mayoría de los casos cómo se ha caído? Incluso si ustedes van, en las piezas están
alrededor, algunas de las que se han caído, el mármol que ha sobrevivido y que no se ha devuelto a su sitio. Si ustedes van al centro histórico de la ciudad, hay una librería que está sobre la 7 Poniente y la 3 Sur. Hay una librería ahí muy conocida exactamente en la esquina. Entran y ese era, tenía una placa que decía Palacio Gitani. Bueno, ahora es una librería, biblioteca y además café. Se ha restituido su uso. Era antes una casa, vecindad, y ahora se ha transformado en otro, de otro uso. Decíamos de la vocación de los edificios, de los espacios. Bueno, ahora se ha salvado ese edificio y si ustedes entran, verán la muestra en alguno de los muros que se ha dejado, el aplanado se ha caído y se ha dejado tal cual. Eso nos hace apreciar cómo estaba construido. En algunos casos, por eso insisto, se puede tocar la arquitectura y en otros no. Se debe de respetar. Cuando ustedes van a admirar el Teotihuacán, alguna de las construcciones, alguna de las pirámides, van a ver en cierto rejunteo en las piedras cómo están unidas y hay una parte que tiene piedritas, que tiene un rejunteo en blanco. Y vamos a hablar también sobre eso en algún momento. Y en otros sitios tiene algunas piedritas, pero muchas piedritas en ese rejunteo alrededor de cada piedra. Se dice que se debe de poner estas piedritas más juntas y pequeñas cuando se ha intervenido, haciendo la diferencia entre esa parte de la pirámide que no se ha intervenido y que ha sobrevivido y en la cual se han restituido los elementos. A veces se restituyen por la misma estructura, que no se vaya a debilitar y tiene que, en un momento dado, cargar más peso de la parte superior, etcétera, y se restituyen esos elementos. En otros, como el ejemplo que les decía de esta librería, café y biblioteca, se deja el muro porque no hay peligro de que se caiga y se deja la parte interior expuesta. Eso nos da entonces la vista de la composición de los elementos estructurales, en este caso muros. De ese caso, por ejemplo, de la librería, no existen los techos, no existen los pisos ni los entrepisos, solamente sobrevivieron los muros. Y si vas al interior, todo es estructural. Eso es importante también de destacar, que hay que salvar lo que tenemos de patrimonio. Cuando hablamos entonces de la arquitectura, también hablábamos de esa parte de la cultura, y ahora que lo estamos tocando, decíamos que cada generación ha de recibir la cultura como un conjunto de obras y realizaciones valiosas de los hombres en los distintos terrenos de la actividad humana, espiritual, moral, intelectual, político, artístico, económico, técnico, etcétera, que han permanecido a través del tiempo, y la debe aceptar con respeto por los valores que encarna. Ahí está la clave de lo que siempre reitero e insisto, los valores que encarna y por lo cual debemos de respetar. Y además la debe recibir con gratitud a los antepasados, quienes con su esfuerzo brindan a otros hombres la oportunidad de elevarse más allá de su estatura y de hacerse mejores, más dignos y de acercarse más al ideal de perfección que hay en el hombre. Por eso hablamos de, por ejemplo, en el Vaticano, cuántas esculturas no nos llevan a esa devoción. No solamente es que nosotros sepamos o queramos a Dios como tal. No, también hay algunas expresiones que vamos a comentar más adelante después de una pausa. Regresamos. Estás escuchando tu programa Arquitectura Religiosa de la Puebla de Los Ángeles. Está usted escuchando Radio TV del Camino desde la ciudad de Puebla, en México. Radio Televisión del Camino. Dios nos llama a vivir la santidad por distintos caminos. Hola, soy Rafa Barajas y te espero todos los jueves a partir de las 11 de la mañana para que hablemos de vocaciones.
por Radio Televisión del Camino, Puebla. Así es, para todos los que van por sus desiertos. Jesús no vale la pena, vale la vida. Hola, habla el seminarista Gabriel Lara. Te invito a que escuches mi programa Tras las huellas de Jesús, aquí por RTV del Camino Puebla, todos los sábados a la 1 de la tarde. Sacerdote tan grande y tan pequeño, por anunciar el reino. Todos los sábados y domingos de 9 a 11 de la mañana escucha nuestra programación para niños en RTV del Camino Puebla. No te da piedra. Menea la cabeza, estira la patita y se le acaba la pereza. Hola, yo soy Maggie. Y yo soy Nubia. Y los invitamos a que nos escuchen todos los martes y miércoles de 12 a 1 en Yeshua Hayim, Jesús Vida, con ojos abiertos y corazón palpitante. Ya lo sabes, solo por RTV del Camino Puebla. Tú has venido a la orilla, lo has buscado. La Dirección de Investigación UPAEP presenta su programa Arquitectura Religiosa de la Puebla de Los Ángeles, descubriendo nuestros valores en la arquitectura poblana. Escúchanos todos los martes de 10:10 a 11 de la mañana aquí en Radio y Televisión del Camino, desde la ciudad de Puebla, Puebla, México. Radio Televisión del Camino. Estás escuchando tu programa Arquitectura Religiosa de la Puebla de Los Ángeles. Bien, regresamos a tu programa Arquitectura Religiosa de la Puebla de Los Ángeles. Nuestro tema de hoy es sobre el patrimonio cultural, sobre la arquitectura. Recuerda que tu servidor está en las redes sociales, Antonio Bravo Méndez, en Facebook y Twitter. Ahí puedes consultar muchas imágenes de nuestra ciudad y de algunas otras más. Y además algunas cuentas relacionadas con el patrimonio cultural de nuestro mundo. Además, estamos en la cuenta de RTV del Camino Puebla. Vamos en un momento a escuchar a María Calas con una interpretación más, hablando sobre esta parte de lo que decíamos, qué es lo que le da el valor a una obra. Escuchamos a Gonzalo Curiel y, esta melodía, decíamos que Gonzalo Curiel está fechado hacia 1958, cuando muere, pero eso hace que, además de su composición, cuánto podemos apreciar en la letra, por ejemplo, en la melodía como tal, en la música, en las notas, en la interpretación misma. Cuando decíamos de Filipa Giordano, bueno, ella puede interpretar desde mariachi hasta cualquier otra ópera. ¿Y cuál es la diferencia? Solamente su voz, eso le da el valor a la melodía, le da el valor, o ya lleva en sí misma un valor propio. En este caso, María Calas de Bizet. Vamos a escuchar a Carmen de esta ópera habanera, en la cual va a hacer esa interpretación, pero vuelvo a lo mismo. Esto tiene además una parte histórica, una parte de la composición que es un engrane más en la ópera misma de Carmen, y nos da una idea, nos cuenta una historia, nos narra algo que en su momento fue un acontecimiento importante. A veces son historias que son inventadas y otras son reflejo de la misma sociedad. Cuando hablamos de la arquitectura, también estamos hablando de un momento histórico y un lugar geográfico. Es decir, decíamos, por ejemplo, del barroco. En su momento fue algo desastroso, fue algo que esa aportación era rechazada. ¿Cómo puede ser posible que un muro tenga tanta decoración? Eso es entonces
en su momento fue rechazado y ahora nosotros lo apreciamos como algo muy valioso, y si lo vemos en un templo, además tiene el plus de que se volvió evangelizador. Bien, vamos a escuchar ahora a María Callas. L'amour est un hasard bel que nul ne peut apprendre.
Estás escuchando tu programa Arquitectura Religiosa de la Puebla de Los Ángeles. Y tenemos aquí también una definición de lo que es CONACULTA, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que nos habla sobre el patrimonio cultural. Ya hablando sobre patrimonio, también hay muchas aseveraciones en cuanto a qué es realmente. Y dice aquí: el patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores e intelectuales, así como las obras anónimas, surgidas del alma popular y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo, la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas. De esta forma, el patrimonio cultural tiene dos vías de manifestación: la material como edificaciones u objetos y la inmaterial como procesos, lenguas y técnicas. México cuenta con uno de los patrimonios culturales más ricos del planeta. Basta mencionar que ocupa el primer lugar en América Latina y el sexto en el mundo en sitios declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO. Hay aproximadamente 28 sitios en 26 declaratorias de este contexto de la UNESCO, en donde determina quién recibe la declaratoria como ciudad patrimonio histórico de la humanidad. Y además ahora ya tenemos otras clasificaciones nacidas de todo este contexto también, de todos estos reglamentaciones, declaratorias, como lo que son pueblos mágicos. Pero esto es, a veces lo toman más en el aspecto de turismo que de lo mismo el contexto histórico. Así que ahí también vamos a hacer algunas aclaraciones sobre esto. En los últimos, digamos en el último año, se han declarado algunos municipios en Puebla como pueblos mágicos, y eso nos da también algo que es positivo de todo este tema. Se va a cuidar un poco más las ciudades, los pequeños municipios, va a haber beneficios en cuanto al turismo, pero también no debemos de perder de vista cuáles son los detalles que se están modificando, que se están arreglando en algunos municipios, porque si no podemos también en un momento dado perder ese aspecto histórico de las ciudades, de las pequeñas ciudades. Por ejemplo, cuando hablamos de la pavimentación, bueno, a veces hay adoquín. El adoquín es la piedra como tal en algunos pueblos, y a veces también se llega a cambiar esto por el otro material que algunos llaman adoquín, pero que se llama adocreto, esos hexagonitos hechos de concreto que van sobre el piso. Esa es la diferencia. El adoquín es la piedra como tal, y el adocreto es lo que vemos ahora en los centros históricos también, o concreto estampado. Eso es la diferencia. Y si nosotros no respetamos ese adoquín, por ejemplo, en el barrio de Xonaca hay mucho pavimento de esta forma, y que se ha conservado precisamente por su valor histórico. En un momento dado eso no se puede eliminar. Si esto no tenemos cuidado de respetarlo en los municipios, en las pequeñas ciudades, vamos a ir perdiendo poco a poco, en aras del turismo, vamos a ir perdiendo un poco de lo que es el patrimonio real. Por eso, entonces, hay organismos que se dedican a estar cuidando nuestras ciudades. El patrimonio cultural es un referente para las identidades de nuestros pueblos y es tan diverso como nuestras culturas. Ahí hablamos de algo más, la identidad. ¿Qué es lo que nos caracteriza a cada uno de nosotros en Puebla? ¿Qué es lo que nos caracteriza? Cuando hablamos de turismo, cuando vamos a otras ciudades, ¿cuál es la primera referencia? Bueno, ya sea los dulces típicos o el mole. Y este mole, esta preparación dentro de la cocina mexicana es vital también, porque
hablamos a veces también eso me llama mucho la atención y lo he comentado en muchas ocasiones. Alguien que llega de otra población, no voy a decir ciudades para no entrar en conflicto, pero alguien que llega de otro estado dice, es que el mole es de allá, es de esa ciudad. No, a ver, el mole llega alguien más de otro sitio al norte o al sur y presumen su mole, su cocina. Bueno, depende en un momento dado también de la región y de la interpretación. Todos los moles que puedas probar al sur de nuestro país son valiosos, pero cada uno tiene su propia característica de acuerdo a la región en donde se ha creado este platillo tan popular. Así que yo diría más bien que cada región hay que respetarle la forma en que hace ese mole y los condimentos de esa cocina mexicana propia de cada región. Así que el mole poblano es para nosotros muy valioso, para nosotros en la ciudad de Puebla, pero el mole de otra ciudad es también tan valioso porque ahí aporta algo diferente, algo nuevo. Así que yo no entraría tanto en conflicto en este aspecto. Por ello, y aquí cita, otra cosa, es responsabilidad del Estado promover políticas públicas de conservación, de investigación, preservación y difusión del patrimonio cultural, todo lo cual no sería viable sin la apropiación social que las comunidades otorgan al patrimonio, proporcionándole significado y vigencia. En muchos municipios, yo he tenido oportunidad por mi madre, que en paz descanse, de vivir en sitios, en poblaciones, por ejemplo, Chichiquila, en Totoltepec de Guerrero, en Amozoc. Y hago referencia a esto porque en esas poblaciones, en esas pequeñas comunidades, ahora ya son grandes, pero esas pequeñas comunidades, la gente era la que construía el templo, por ejemplo, como algo vital, algo importante para la comunidad. Construía el templo, aportaba mano de obra y aportaba material. Eso provocaba que si se caía, un ladrillo de una laja se levantaba en el pavimento, la barda trial se despintaba. Ellos mismos iban y arreglaban esto, es decir, hacían propio este templo de la comunidad. Y por eso ahora ese contexto ya lo hemos perdido en las ciudades. Bueno, vamos a la catedral, vamos al templo de San Francisco, de San Agustín, y ¡ay, qué bonita arquitectura! Y no damos más porque pues nosotros no lo construimos, no es nuestro, no es de nuestra propiedad, y lo dejamos ahí si está lleno de basura, si alguien llega y tira basura o alguien grafitea, etcétera. No le damos la importancia como en ciertas comunidades en las cuales, como ellos mismos han participado, las respetan, las cuidan, las protegen. Eso entonces le da un plus a esto del valor que tiene cada construcción en estas comunidades. Ojalá nosotros que vivimos dentro de una ciudad podamos hacer nuestra esa ciudad, porque eso garantiza que yo no voy a tirar una basura en la calle, voy a en un momento dado llamarle la atención a alguien que está destruyendo o está pintando un muro de una construcción cualquiera que sea. Eso entonces hace que nosotros conservemos nuestro medio, nuestro contexto, hace más gratificante vivir en nuestras ciudades. Y aterrizando en lo que es la arquitectura, ya para finalizar nuestro programa, vamos a escuchar una definición sobre lo que es la arquitectura. Estamos hablando del siglo I. Vamos a comentar al regreso. Capítulo 1. De la esencia de la arquitectura e instituciones de los arquitectos. La arquitectura es una ciencia adornada de otras muchas disciplinas y conocimientos, por el juicio de la cual pasan las obras de las otras artes. Es práctica y teórica.
La práctica es una continua y expedita frecuentación del uso, ejecutada con las manos, sobre la materia correspondiente a lo que se desea formar. La teórica es la que sabe explicar y demostrar con la sutileza y leyes de la proporción las obras ejecutadas. Así, los arquitectos que sin letras solo procuraron ser prácticos y diestros de manos, no pudieron con sus obras conseguir crédito alguno. Los que se fiaron del solo raciocinio y letras siguieron una sombra de la cosa, no la cosa misma. Pero los que se instruyeron en ambas, como prevenidos de todas armas, consiguieron brevemente y con aplauso lo que se propusieron. Marco Vitruvio Polión, Los 10 libros de arquitectura. Muy bien, pues es momento de terminar nuestro programa. Los dejamos con esta definición para ya empezar. Vamos, primero Dios, la siguiente semana a hablar sobre la fundación de la ciudad de Puebla, la llamada la Puebla de Los Ángeles. Pues es momento de agradecer a RTV del Camino Puebla el espacio para hablar sobre la arquitectura poblana, sobre la arquitectura religiosa que tenemos en nuestra ciudad. Agradezco a Mauricio Hernández, que está en cabina, nos está siempre escuchando aquí para hablar y para tener los espacios pertinentes en este programa. Les recuerdo, Antonio Bravo Méndez, a sus órdenes. Estoy en las cuentas de Facebook y de Twitter, estoy a su disposición. Si en algún momento puedo aportar o ayudar algo, con gusto. Agradezco entonces nuevamente el espacio a RTV del Camino. Que la Virgen del Camino los proteja. Nos vemos la siguiente semana. Gracias. Radio y Televisión del Camino Puebla presentaron su programa Arquitectura Religiosa de la Puebla de Los Ángeles. Está usted escuchando Radio TV del Camino desde la ciudad de Puebla.